quiero reiterar la complacencia que me produce la invitación que desde mi tierra natal, porque tengo que reconocer también que yo soy tolimense como ustedes, y la felicidad que me embarga poder interactuar en este tipo de ambientes académicos que nutren sin duda a toda la comunidad jurídica de nuestro país y naturalmente es la expresión de la capacidad de respuesta que tenemos los colombianos y especialmente la academia liderada por académicos como usted, doctor Ricardo, de responder a las expectativas que nos genera esta nueva realidad que yo denomino una realidad virtual donde de una u otra manera nos hemos tenido que adaptar para poder dar respuesta a quienes, como todos ustedes, están prestos a enriquecer cada día el escenario académico y jurídico de nuestro país. Voy a disertar en el término que me ha concedido la organización, que son exactamente 40 minutos, en torno a un tema que es relativamente interesante y que supone un cambio de tercio en relación con lo que venían tratando quienes me precedieron en el uso de la palabra. Es decir, un vuelco a lo procedimental, a lo procesal exactamente. Y en ese propósito, pues vamos a advertir algunos aspectos muy importantes de cara a lo que es la nueva dinámica de la actividad probatoria en punto de la prueba pericial. Y como quiera que sé que en el auditorio virtual hay varios estudiantes escuchando muy pacientemente estas disertaciones, voy a procurar ser lo más esquemático posible para que podamos entender lo que la ponencia denomina la prueba pericial en el contexto de la oralidad. Y naturalmente me voy a tener que referir a esta nueva realidad, que es la que denomino la realidad virtual que supone el despliegue de actividad probatoria a través de ambientes virtuales a propósito de la inserción del decreto 806 de 2020, que permite que hoy por hoy se haya logrado restablecer, si se quiere, la juridicidad de nuestro país con todas y las dificultades que ello puede suponer. Y para ello, entonces voy a partir de una afirmación. La prueba pericial, concebida como está en la actualidad en el ordenamiento jurídico colombiano, pasa a ser una prueba excepcional. Ese carácter excepcional básicamente se desprende de dos situaciones particulares vistas desde el punto de vista normativo. En primer lugar, básicamente cuando haya lugar a su declaratoria, o por lo menos a su aportación. Esto en consideración a que no en todos los casos se impone como necesaria este tipo de pruebas. Bajo esa premisa, es necesario entonces señalar que su procedencia solamente se atribuye cuando por la complejidad del asunto se impone como necesario el acompañamiento de un experto, quien por sus particulares conocimientos técnicos, científicos, artísticos o especializados, torna como indispensable ese tipo de acompañamiento en el ámbito del proceso. Y la segunda consideración que hay que señalar para el efecto es que la forma como quedó estructurado hoy por hoy, el despliegue de este medio de prueba supone una ruptura al modelo que tradicionalmente nos tenía acostumbrados el Código de Procedimiento Civil. Y para ello voy entonces a plantear que esta prueba pericial se escenifica en tres grandes modalidades, algunas de ellas ausentes, si se quiere, en el Código General del Proceso, pero presentes en otros ámbitos procedimentales. Voy a hablar y referirme en primer lugar a la prueba pericial judicial, o si se quiere, al dictamen judicial. Una segunda categoría que voy a denominar el dictamen pericial de parte, y una tercera que es el dictamen pericial de oficio. ¿Y por qué tengo que referirme a estas tres modalidades? Porque de una u otra manera responden a unas dinámicas procesales en relación con la actividad que se tiene que surtir para su práctica. El dictamen pericial judicial o dictamen judicial fue el que tradicionalmente nos enseñó en su despliegue el derogado Código de Procedimiento Civil. Recordemos que ese código fijaba una dinámica probatoria que consistía
en unos momentos procesales que imponían y marcaban la forma como se tenía que surtir esa prueba. Esto significaba en consecuencia que este dictamen pericial de orden judicial suponía necesariamente que hubiese una solicitud previa a partir de los actos procesales de introducción, vale decir, con la demanda y con la presentación por cuenta de quien le asistía interés en este tipo de pruebas. Pero aquí hay que advertir algo muy particular, y es que si bien en la demanda se anunciaban unos hechos, y seguramente en la contestación también se hacía, a la postre la solicitud de esta prueba estaría orientada a acreditar esos hechos, es decir, como un efecto suspensivo de cara a lo que se estaba afirmando. Por ello era menester que el proponente de la prueba, a través de estos actos procesales de introducción, le solicitase al despacho la designación de un experto temático en punto del debate para que a partir de ese requerimiento y el acompañamiento de un cuestionario contentivo de las preguntas que debería responder el perito como consecuencia de actividad pericial, pudiese llevar a feliz término el medio de prueba. Y eso significaba en consecuencia que la prueba se iba a practicar en el ámbito propio del proceso, de tal forma que por virtud de esa solicitud y a partir del control que haría el juez de los requisitos intrínsecos de la prueba, vale decir, la pertinencia, la conducencia, la utilidad y la ausencia de ilicitud probatoria, podría perfectamente ordenar ese decreto de la prueba. Y generaba como consecuencia lógica el que ese profesional fuese designado de la lista de auxiliares de justicia que para el efecto tenía dispuesto el despacho. Lista que se conformaría por virtud de la integración de este listado de auxiliares de la justicia por cuenta del Consejo Superior de la Judicatura. Observen que esa dinámica en punto de la práctica de la prueba derivaba en consecuencia que una vez designado el perito atendiendo la especialidad, generaba la necesaria convocatoria para que éste procediese a tomar posesión de su cargo. Posesión que, por cierto, era solemne en la medida en que se imponía que este acto estuviese precedido de la toma de juramento como una garantía de que no solamente contaba con las competencias previstas para el diseño y el despliegue de la actividad probatoria, sino porque además cumpliría bien y fielmente el encargo. Pero aquí viene lo interesante, esta dinámica planteada en esa forma del Código de Procedimiento Civil suponía que el debate o la controversia recaía no sobre la actividad propiamente dicha del perito, sino sobre su resultado, vale decir, el dictamen pericial. Por ello, una vez aportado el dictamen por cuenta de este perito, pues básicamente de él se corría traslado a las partes para que estos pidiesen aclaración, complementación u optasen por la objeción por error grave. Debo advertir que esta modalidad de prueba desaparece del Código General del Proceso. Sin duda, hay que advertir también que la reciente reforma al CEPACA, la contenida en la Ley 2080 de 2021, inserta esta nueva modalidad. La inserta no porque sea nueva, sino porque la remisión que hacía el CEPACA a las normas del Código de Procedimiento Civil, pues terminaba siendo a la postre inocua, dado que esa modalidad había sido derogada por el actual Código General del Proceso. Por lo tanto, brilla por su ausencia en el Código General del Proceso esta modalidad de prueba pericial, denominada peritazgo judicial, y entra al ámbito del CEPACA, como quiera que por virtud de los artículos 54 a 57 de la referida ley 2080 se insertó esta modalidad, siguiendo un poco el lineamiento que tradicionalmente traía el Código de Procedimiento Civil en punto de la designación, en punto de la posesión y naturalmente en relación con la presentación, pero con unas variables muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, el que supone que la presentación del dictamen se tiene que surtir de tal manera que le garantice la posibilidad a las partes de poderlo controvertir en un término que no puede ser inferior a 15 días para el efecto en que se debe surtir la convocatoria y presencia del perito para sustentar ese dictamen. Fíjense que aquí hay una especie de integración del modelo que trae actualmente
el dictamen pericial de parte, donde en efecto la sustentación del dictamen se va a surtir por vía de la audiencia donde tendrá que comparecer. O sea, en otras palabras, esta dinámica que plantea este dictamen judicial es similar a la que dentro de la modalidad que denominamos el dictamen pericial de oficio fija las reglas para su producción, pero con unas variables totalmente diferenciales, especialmente en punto del pago de los honorarios. Veamos por qué. Pues es claro que en tratándose de la solicitud que formule la parte actora o la parte demandada con los actos procesales de presentación de la demanda y la contestación, pues es natural que es este sujeto procesal el que tiene que sufragar los honorarios del perito. Ahora, si naturalmente deviene de un decreto oficioso esta prueba, pues obviamente que el pago de esos honorarios tendrán que ser proporcionales a los intereses de las partes. Pero aquí viene lo interesante. En todos los casos, la prueba se practica como lo plantea en efecto el CEPACA y cualquier controversia que se suscite en torno al pago de los honorarios permite que el perito pueda adelantar por vía ejecutiva las actuaciones tendientes a hacer efectivo el pago de esos honorarios, permitiendo inclusive desde la perspectiva del CEPACA la posibilidad de que por competencia de conexidad pueda conocerse o tramitarse dentro de esa misma actuación dicha ejecución. La segunda modalidad, que es la que realmente me interesa para efectos de esta disertación, es el dictamen pericial de parte, o que también podríamos denominar dictamen aportado por las partes. Y es importante porque de una u otra manera este modelo plantea una nueva dinámica probatoria que rompe el que tradicionalmente nos planteaba el dictamen pericial judicial, al que aludí anteriormente. ¿Y por qué razón? Básicamente porque en los términos del artículo 227 y 228, cuya línea continúa y desarrolla en los mismos términos el CEPACA porque remite a estas disposiciones, establece la posibilidad de que las partes, desde los mismos actos procesales de integración del contradictorio, vale decir, con la demanda y con la contestación de la demanda, puedan allegar estos dictámenes. Y eso tiene una consecuencia procesal radical muy importante. Veamos por qué. Porque en la medida en que se están afirmando hechos en la demanda y en la contestación o eventualmente en las excepciones, pues esos hechos van a estar debidamente acreditados con el dictamen previamente elaborado por las partes, lo que rompe la estructura que tradicionalmente traía el dictamen judicial aludido. Pero además genera unas consecuencias procesales muy importantes que de una u otra manera permiten darle una autonomía particular a este medio de prueba. La primera, sin duda de las más importantes, que quien funja o concurra en calidad de perito puede ser cualquier profesional escogido por las partes atendiendo sus calidades. De una u otra manera, lo que va a suceder en la práctica es que la lista de auxiliares que no desaparece, pues va a quedar, digamos, en desuso y solamente se acudirá a ella cuando entremos al escenario del dictamen pericial decretado oficiosamente, porque en ese propósito el juez sí puede acudir a esta lista de auxiliares. Pero en este otro escenario no es obligatorio concurrir al apoyo de este tipo de profesional. ¿Por qué? Porque forma parte de la discrecionalidad que ostenta este sujeto procesal para convocar o requerir el acompañamiento del perito que de acuerdo a su especialidad considere el más idóneo para efectos del debate procesal a donde requiere dicha comparecencia. La segunda consecuencia procesal radica entonces en que las partes van a manejar de manera discrecional el tiempo requerido para la práctica del dictamen. Pero aquí hay una diferencia muy importante a tener en cuenta. Y es que mientras la parte demandante goza de un amplio espectro temporal para efectos de la elaboración del dictamen y su correlativa presentación, seguramente estaría solamente condicionado al término al cumplimiento del término de la caducidad o la eventual prescripción.
En el caso de la parte demandada, pues va a contar con un término mucho más bajo. Y la razón es porque seguramente, frente a la eventual posibilidad de acompañar esta parte demandada de un dictamen, en principio podría y contaría solamente con el término de traslado de la demanda. Sin embargo, el código pues establece un direccionamiento en este punto para evitar cierto equilibrio y que plantea en efecto el Código de Procedimiento Civil, Código General de Proceso, en el sentido de que se permitirá, en el caso del demandado, que anuncie el dictamen que va a acompañar para efectos de provocar que el juez le conceda un plazo, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días para que acompañe ese dictamen. Y el tercer efecto procesal que me parece a mí también es de vital importancia y que rompe el tradicional modelo del dictamen judicial es en relación con la contradicción del dictamen. ¿Y por qué razón? Básicamente porque la contradicción ya no se va a surtir dentro del término de traslado en que se aporta este. Y no lo va a hacer porque en efecto el código establece la posibilidad con las que cuentan las partes, no solamente de presentar otro dictamen, sino que adicionalmente cuentan con la posibilidad de garantizar la convocatoria, es decir, la presencia del perito al estrado judicial con el propósito de sustentar este dictamen. Esto significa, por tanto, que ya no es necesario que dentro del traslado que está corriendo de la demanda o de la eventual escrito de contestación de las excepciones, tenga por qué las partes pedir eventualmente aclaración, complementación o propiciar una eventual objeción por error grave. Esto en consideración a que en efecto ese nivel de contradicción de la prueba en cuestión se va a surtir es en audiencia. Y con un valor agregado muy importante, y es que el Código General del Proceso establece que en caso de haber sido convocado el perito para que concurra el estrado judicial a sustentar el dictamen y no compareciere, ese dictamen se tendrá por no presentado. Y fíjense que esta dinámica se pregona inclusive desde la perspectiva del CEPACA en punto del dictamen judicial, es decir, el que se decreta por virtud de la designación del perito que hace el despacho, como también en punto de la designación que por vía oficiosa hace el juez en torno a esta prueba pericial. ¿Por qué? Porque en todos los casos se impone como necesario que estos peritos suban al estrado judicial a sustentar el dictamen. Si uno busca la fundamentación del por qué ese cambio radical que se le da al modelo tradicionalmente concebido en el Código de Procedimiento Civil a este nuevo modelo, pues existen varias consideraciones. La primera, y sin duda la más importante, es que se tejió sobre este medio de prueba un manto de duda en torno a las dinámicas que caracterizaban la producción de ese dictamen. Se llegó a pensar inclusive que en muchos casos esos dictámenes que iban suscritos por un perito eran efectuados por terceras personas. Y entonces ese manto de duda llegó inclusive a escenarios de afirmar, por ejemplo, que había cierto tufillo de corrupción en esa actividad. ¿Y por qué? Porque de una u otra manera todo el debate a la postre se iba a surtir en torno al dictamen. Y eso generaba de por sí un sinsabor porque solamente se veía al perito para efectos de el pago de los honorarios y no se volvía a ver a este. Y la segunda consideración es básicamente por el cambio del modelo. Cambiar un modelo tradicionalmente escritural, como era el que tenía el Código de Procedimiento Civil, a un modelo por audiencias, como nos trae el Código General de Proceso, pues supone inexorablemente que la prueba se practique en ese ambiente de la audiencia, lo cual supone en consecuencia que el perito tenga que subir al estrado judicial a sustentar a su dictamen. Y eso lleva como consecuencia, por tanto, que el que practique el dictamen pues va a tener las suficientes competencias cognoscitivas para poderlo sustentar de cara al interrogatorio o contrainterrogatorio al que se vea enfrentado. ¿Y por qué razón? Básicamente porque las reglas que van a regir la producción
de este aspecto puntual que es de la sustentación del dictamen son las reglas propias que rigen el interrogatorio al testigo. Eso significa entonces que una vez presentados los dictámenes, y aquí entonces vamos a tener varias posibilidades desde la perspectiva procesal. Primero, la presencia de dos dictámenes. Claro, naturalmente, el que aporta el demandante y correlativamente el que va a aportar el demandado como consecuencia del traslado que se le corre del escrito primigenio, en cuyo caso podrá pedir o aportar un dictamen. Me refiero en este específico caso a aportar un dictamen con el margen temporal al que aludía inicialmente. Pero inclusive es perfectamente posible la presencia de un tercer dictamen. Esto cuando quiera que las posturas expresadas por los peritos sean tan manifiestamente contradictorias que el juez considere necesario decretar oficiosamente este dictamen. Entonces aquí aparece en este tercer escenario procesal lo que denominamos como el dictamen pericial de oficio, que regula en todos sus efectos el Código General del Proceso en el artículo 230 y cuyos lineamientos también recoge el CEPACAR, que se traduce entonces en la posibilidad de que el juez designe un perito atendiendo esas consideraciones, en cuyo propósito pues adquirirá preponderancia la lista de auxiliares de la justicia, que seguramente tendrá que seguir conformando el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar la presencia de estos profesionales como auxiliares de la justicia. Y en ese mismo sentido, entonces, en lo que respecta ya a la dinámica probatoria relacionada con la contradicción del dictamen, pues pueden aparecer varios aspectos importantes a tener en cuenta. La primera, básicamente que los criterios que rigen la formulación de las preguntas para los testigos cambian para el perito. Eso significa que de cara a la prueba pericial, básicamente se tienen que escrutar 12 escenarios en relación con el dictamen. El primero, en punto de la competencia del perito. ¿Y por qué razón? Porque hemos afirmado que el perito presentaría con la demanda y la contestación el dictamen ya elaborado. Eso significa que ese dictamen va a estar integrado por varias piezas que van a permitir, por una parte, verificar la idoneidad del perito. Por eso el 227 del Código General del Proceso establece que con el escrito contentivo del dictamen se tendrá que acreditar con certificaciones, matrículas y constancias esa idoneidad, de quién se trata, qué experiencia tiene, qué escritos ha elaborado en punto del tema, en qué procesos ha intervenido, con un interregno que va en no menos de 10 años en relación con la productividad intelectual y no menos de 4 años en relación con la participación en pleitos o procesos de similar circunstancia. Pero adicionalmente viene la segunda parte del dictamen, que es el señalamiento de la técnica, el método y todo lo que se plantea de cara a lo que se quiere responder con ese dictamen. Entonces, en la primera parte estamos hablando básicamente de las competencias, en tanto que en la segunda parte entramos al escenario de la credibilidad, que deviene básicamente del método utilizado en el dictamen para llegar a los resultados que se plantean por vía del dictamen aportado por este perito. Obviamente que las dinámicas que plantea el interrogatorio y el contrainterrogatorio presentan aspectos muy importantes a saber. La primera, pues que sin duda las partes, para garantizar ese derecho de contradicción, van a tener que estar muy bien documentadas de cara a la formulación de las preguntas de los peritos o al perito. Es más, hoy por hoy se afirma que perfectamente la parte que vaya a contrainterrogar puede estar acompañado de su experto, no para que éste formule la pregunta, sino para que lo oriente o lo guíe en torno a la manera como debe estructurar la pregunta por vía del contrainterrogatorio. Y la razón, porque hemos de entender que esta dinámica probatoria lo que busca es restarle credibilidad al dictamen, básicamente por virtud del cuestionamiento de la idoneidad que se haga del perito y naturalmente por virtud del cuestionamiento de la técnica o el método utilizado para llegar a ese resultado. Y opera en un doble sentido.
Así como existe la posibilidad de contrainterrogar al perito de la parte actora, pues naturalmente existe la posibilidad de contrainterrogar al perito de la parte demandada, brindando para estos las mismas garantías y posibilidades para hacer efectivo lo que la misma Corte ha denominado como el derecho a la prueba. Recordemos que el derecho a la prueba se hace extensivo no solamente a la posibilidad de poder anunciar la prueba, de que ésta se decrete, sino también de permitir la contradicción de esta. Y aquí es importante reiterar cómo la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en un pronunciamiento del pasado mes de febrero, estableció que en efecto, en tratándose del decreto oficioso de pruebas, se hace inclusive extensivo la posibilidad del derecho de contradicción, para evitar esa mala práctica que se había insertado en algunos escenarios judiciales donde los jueces no permitían, por ejemplo, el interrogatorio o contrainterrogatorio al testigo cuando éste era decretado oficiosamente. Por lo tanto, esa línea que planteó la Corte por vía de esa acción de tutela es perfectamente posible y aplicable en este contexto probatorio en la medida en que el derecho a la prueba, como lo ha reiterado también en infinidad de veces nuestras Cortes, constituye un derecho fundamental, en cuyo caso la contradicción constituye uno de los pilares fundantes más importantes para este medio de prueba. Pero adicionalmente, en torno a las dinámicas y criterios que deben regir la manera como se interroga o contrainterroga al perito, pues existen unas variables también relativas. Por ejemplo, se podrá cuestionar su idoneidad. Y esa idoneidad, pues básicamente se orienta en el propósito de desvirtuar las competencias que éste pregona desde el punto de vista cognoscitivo. Y más allá, diría yo inclusive, de los mismos antecedentes disciplinarios que este perito puede tener. De tal manera que no se puede jugar en el proceso con cualquier perito. Tiene que ser un perito impoluto, un perito que no haya tenido problemas de orden disciplinario, porque seguramente eso podría ser aprovechado por la contraparte al momento del contrainterrogatorio. Y en segundo lugar, pues básicamente el perito va a gozar y va a contar con un amplio margen de maniobrabilidad para poder explicar en un lenguaje que sea comprensivo, porque de una u otra manera esto también es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista normativo, un lenguaje comprensivo, un lenguaje que le permita a las partes y naturalmente al juez, que a la postre es el que va a valorar la prueba, poder comprender cuál es el contenido y alcance que se logra con este dictamen. Y como es natural, pues tendrá que concentrarse en ese dictamen pericial a la respuesta que con él se busca dar y que motivó la necesaria aportación de este medio de prueba. Fíjense que hemos dicho que ni cualquier expresión de contradicción, vale decir, la aclaración, la complementación o la objeción grave, por objeción por error grave, no se pregona en esta modalidad de dictamen. Y no se pregona porque básicamente cualquiera de esas motivaciones que puedan acarrear esas tres posibilidades pueden ser esbozadas por vía de la formulación de las preguntas que por contrainterrogatorio se le puedan plantear e inclusive por vía del mismo interrogatorio. ¿Por qué? Porque el perito, al momento de sustentar su dictamen en forma oral, va a tener entonces la capacidad de ampliar ese dictamen a los escenarios o aspectos que por alguna razón prescindió en el dictamen primigenio. Y naturalmente, la objeción por error grave entonces se evidenciará a partir de la manera como se estructure la pregunta para poder deducir en qué inconsistencia o error incurrió el perito de cara a los resultados que llegó y que terminan siendo contradictorios a los fundamentos o argumentos que linealmente señaló en el dictamen. Ahora bien, como afirmé que este medio de prueba pasa a ser excepcional, por lo menos en el ámbito del Código General de Proceso uno puede encontrar algunos eventos donde esta manera que se plantea como dictamen pericial de parte o aportado por la parte se torna obligatorio. Entonces, cuando uno verifica el contenido de las normas del Código General del Proceso, va a encontrar como, por ejemplo, para el trámite de todos los procesos declarativos especiales, es menester acompañar un avalúo de los bienes trabados en la litis. ¿Y eso qué se traduce? A un dictamen.
Me refiero en el caso del proceso de expropiación, para efectos de establecer el monto de la indemnización que tendrá que pagar el Estado a favor de los afectados con este trámite procesal. En segundo lugar, me refiero en el caso del proceso de deslinde y amojonamiento, donde el dictamen pericial estaría entonces orientado a la determinación de la línea divisoria que separa un predio del otro, a partir del estudio de títulos que haga el experto. Y naturalmente en el proceso divisorio, donde se busca, entre comillas, establecer el valor comercial del bien para efectos de la distribución que en derecho corresponda a cada uno de los comuneros. Pero adicionalmente, cuando uno analiza el contenido de las normas que regulan la prueba pericial, me refiero al parágrafo del artículo 228, pues puede también concluir que ese dictamen pericial se hace extensivo como obligatorio, específicamente en aquellos procesos de filiación natural. Recordemos que este parágrafo insertaba en su contenido también los procesos de interdicción e inhabilitación, pero también de todos es conocido que la ley 1996 de 2019, que entre otras cosas, su constitucionalidad fue declarada hace poco por vía de la Corte Constitucional, pues básicamente le pone término o por lo menos deroga este tipo de actuación procesal. Es decir, que en la práctica tenemos 4 procesos donde se torna como obligatorio acompañar este medio de prueba y decimos que muy a pesar de que se hablan de avalúos, pues a la postre son verdaderos dictámenes, por lo menos en los primeros 3 procesos, en tanto que en el segundo es un dictamen médico-legal en punto de la prueba científica que supone los procesos de filiación. Siguiendo entonces esta línea argumentativa y siendo consecuentes con el tiempo, entonces voy a permitirme concluir lo siguiente. Lo primero, hay un cambio radical en la manera en que se producía la prueba pericial en el ámbito del Código de Procedimiento Civil a la manera como se produce hoy por hoy. Y la razón es porque entonces el perito tiene que sustentar el dictamen. Ese imperativo del deber de tener que sustentar se traduce en el hecho de que si no acude a la audiencia, pues básicamente el dictamen se tendrá por no presentado. Y esto pues obliga básicamente a cambiar la dinámica que supone la contratación del perito. Porque el perito entonces ya no solamente tendrá que garantizar que aportará el dictamen para efectos de ser presentados con la demanda y la contestación, sino que adicionalmente tendrá que garantizar que hará presencia en el estrado judicial para efectos de dicha sucesión. En segundo lugar, supone entonces la posibilidad de utilizar expertos temáticos que no necesariamente forman parte de la lista de auxiliares de la justicia, pero que inexorablemente deben tener unas antecedentes, no solamente que refieran a su idoneidad desde el punto de vista de su formación, sino también que carezcan de algún viso de disciplinar sancionatorio que pueda recaer en torno a ellos y que pueda llegar a cuestionar esa idoneidad. Y lo tercero, que es perfectamente posible la confluencia en el proceso de 3 dictámenes periciales. Me refiero al que aportan el demandante, el demandado y correlativamente al que puede decretar el juez oficiosamente, advirtiendo que cuando el decreto de la prueba se hace de manera oficiosa, pues ha de entenderse que los honorarios que se causen por esa actividad deberán ser sufragados en proporciones iguales por las partes que intervienen en el proceso, sin perjuicio, como lo plantea en efecto el CEPACA, de que una de las partes pueda sufragar la totalidad del pago de los honorarios para luego hacerlos exigibles de cara a su contraparte. Y por último decimos entonces que si analizamos este medio de prueba en el contexto de la oralidad, pues básicamente podemos advertir cosas que resultan altamente positivas. La primera, porque de una u otra manera se tiene al perito cara a cara con la parte que está contrainterrogando y eso le va a permitir de mejor manera llevar un hilo conductor para efectos del interrogatorio y contrainterrogatorio que se le va a hacer a este. Y en segundo lugar, porque digamos que la virtualidad nos está enseñando cosas nuevas, se ha cuestionado la dificultad que puede suponer la inmediación por ambientes virtuales. He hablado con varios colegas que me han expresado las dificultades en las que se ven enfrentados
entre otras cosas, cuando se trata de interrogar a un testigo, que pareciera ser que leen un libreto tan perfectamente bien leído que quedan sorprendidos, pues resulta que con el peritazgo no van a tener esa dificultad precisamente por la solvencia que va a tener el perito para sustentar en debida forma los argumentos sobre los cuales establece las conclusiones elaboradas en ese dictamen. Y concluyo diciendo, la importancia de este medio de prueba es de trascendental incidencia en el proceso, especialmente, reitero, porque muy a pesar de que va a tener el carácter de excepcional, es la prueba que a la postre va a terminar robando la atención del debate probatorio, especialmente en aquellos asuntos que por su marcada complejidad suponen esos conocimientos técnicos, artísticos y profesionalizantes desde el punto de vista técnico o tecnológico que supone el debate. Y para ello, entonces concluimos también que habría un amplio margen de discrecionalidad para que las partes puedan escoger a ese perito que convoque sus aspiraciones, pero que correlativamente puede generar un factor crítico que seguramente es el que se ha esbozado en punto de esta nueva modalidad del dictamen pericial de parte. Y es que puede suponer una marcada diferencia entre el que va a tener la capacidad para pagar o sufragar los honorarios de ese perito en relación con el que no la tiene. Y eso ya genera una dificultad, especialmente en el ámbito del proceso civil, porque en el ámbito del proceso civil, recuerden, lo afirmé desde el comienzo, no hay la posibilidad del dictamen pericial de carácter judicial, sino que se va a mover en el ámbito del dictamen pericial de parte. En tanto que en el CEPACA sí existe esa posibilidad de que las partes puedan formular con la demanda o con la contestación la solicitud de que les sea designado un perito en esas condiciones. Y eso va a generar, digamos, unas reglas diferenciales de cara al establecimiento de los honorarios de los peritos. Porque en el caso del dictamen pericial de carácter judicial, los dictámenes o por lo menos los honorarios serán fijados por la autoridad judicial, en tanto que en el otro ámbito el perito tendría autonomía, sin perjuicio de la reglamentación que para el efecto tenga dispuesta su profesión de establecer el monto de estos honorarios. Doctor Ricardo, siendo consecuente con el tiempo y siguiendo el marco disciplinario en el que nos hemos movido en el instituto, doy en estos términos planteada la conferencia a la que me invitó y quiero reiterarle desde ya el agradecimiento por haber tenido en cuenta mi nombre. Usted sabe que para mí es un verdadero honor dirigirme a mis coterráneos y especialmente a estas juventudes, que son las que tienen la responsabilidad de liderar este compromiso judicial y jurídico que tiene el país, que hoy por hoy se ve fragmentado por situaciones lamentables como la que están viviendo en estos momentos. Un fraternal saludo. Gracias, mi apreciado doctor Ramón Antonio.